Un minuto. Empieza a las 10. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a la mayoría. Estamos 25 en línea. Hace ratito parece que todos estábamos. Pero esperamos unos minutitos. Ay. Estamos 26 personas. Hace ratito estábamos los 37, así que muchas gracias por atender. Ya voy a crear sugerencias de algún alumno. Mi canal tipo el profe de matemáticas. Julio, profe. El profe Julio, ¿no? Ajá. Yo soy el nanoprofe y lo voy a capitalizar, así que ya con eso podré dedicarme a otras cosas. Bueno, A ver su dato. bueno, esperamos todavía un poquito más en lo que se conectan. Ya llevamos 31. Su dato. Pues recuerdo, más tardecillo va a estar subida para los de la clase pasada, el video de la clase completo en el canal de YouTube, así que al rato les mando también la liga. Ya un compañero me explicó que debo ponerlo público, y no van a poder entrar, así que a ratito eso espero no meter las patas. ¿Vale? Vamos a empezar en un minuto. ¿Alguna duda, pregunta en este momento? No. Bueno, vamos bien. Viendo sus preguntas de que si pueden ir al baño, espero que ya hayan ido al baño. No hagan lo que algunos han hecho en algunas otras experiencias de Zoom, de llevarse su teléfono al baño, porque a veces entonces se activa la cámara. O silencia. Sí. Hubo un primer ministro en Suecia, me parece, que se llevó el micrófono abierto al baño y bueno, todos los sonidos no eran muy agradables. Bueno, parece que ya nadie más está conectando. Vamos a empezar. Bueno, voy a poner la presentación desde donde nos habíamos quedado la clase anterior, ¿no? Entonces, un segundito en lo que me ubico exactamente donde estábamos. Y recuerdan, ya habíamos visto Sol-Gel, estábamos viendo métodos químicos que variando algunas de las condiciones, ya sea temperatura, disolvente, precursores, surfactantes, pues podíamos tener un control tanto sobre la morfología, el tamaño o ambos en la búsqueda de preparación de diferentes tipos de nanomateriales, ¿no? Decíamos, se pueden hacer materiales metálicos, óxidos metálicos, calcógenos, que son útiles para hacer puntos cuánticos, entre otros muchos más, ¿no? Entonces, estas técnicas, pues, eran versátiles, son técnicas que decíamos, son de cocina, ¿no? Porque las podemos hacer en síntesis húmeda prácticamente en cualquier laboratorio de tipo químico, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ya habíamos hablamos de los métodos de microemulsión y también comentamos cómo estos pueden ser bastante útiles, sobre todo para la preparación de materiales que quedan confinados dentro de una estructura que es la micela. El coronavirus. Pues generan un control muy grande tanto del tamaño como de la morfología. Pero decíamos que las morfologías no son necesariamente únicamente esféricas, ¿no? Eso va a depender de la concentración micelar crítica
y de que podamos, a partir de un incremento en la concentración relativa, pues tener, digamos, formas diferentes de autoensamblaje de las estructuras, ¿no? Por ahí estoy viendo algunas cosas del chat, todos van bien, que si les enseño al gato, el gato se salió, ahorita no está, pero aquí atrás hay otros gatos. Bueno. Entonces nos habíamos ya terminado de ver la parte de microemulsión, ¿sí? Y vámonos a la síntesis hidrotermal, que es donde nos habíamos quedado, ¿no? Bienvenida, Cintia. Bueno, entonces vámonos a síntesis hidrosolvotermal. Decíamos que en esta técnica lo que estamos buscando es precisamente tener otra alternativa para producir un tipo específico de nanomateriales, pero en condiciones no usuales. Esta, aunque es una técnica química, en términos de que pues vamos a poner en disolución los precursores, vamos a aplicar ciertas condiciones de temperatura, concentración, tiempo, etcétera. Las condiciones bajo las cuales la reacción se lleva a cabo son muy diferentes a las que tendríamos en un sistema normal, ¿no? Porque aquí confinamos a todos los componentes del sistema al interior de un reactor. Comentábamos este tipo de reactores. Son sistemas cerrados que vamos a cerrar herméticamente, pero que van a tener una serie de componentes que son importantes. Por ejemplo, no vamos a meter directamente dentro del reactor, sobre todo reactores metálicos, a las sustancias que queremos reaccionar, porque en las condiciones de incremento de temperatura y presión, pues lo que va a ocurrir es que pues cambiamos por completo las propiedades del sistema. El agua se convierte en un sistema muy corrosivo. Si estamos trabajando con agua, este tipo de síntesis se denomina síntesis hidrotermal. Pero como también podemos ocupar mezclas acuosas o no acuosas o otros disolventes, pues en general esta síntesis se denomina síntesis solvotermal. Bueno, les decía, no podemos meter directamente aquí los reactivos porque se pueden hacer tan corrosivos que pues incluso utilizando acero inoxidable de la mejor calidad, al final va a quedar todo eso picado o se puede perforar, ¿no? Y eso pues es peligroso porque finalmente este tipo de reactores tienen que hacerse con una serie de condiciones de seguridad que eviten precisamente que el sistema se debilite estructuralmente, porque al estar trabajando con presiones internas altísimas, pues esto puede explotar. No sé si les platiqué en una cosa que en el laboratorio, no en el de nosotros, sino en el de la empresa que tenemos, pues estábamos haciendo una síntesis solvotermal y explotó y la tapa, digamos, la tapa de la mufla, cayó a 10 metros de distancia, ¿no? Entonces, esta cosa sí puede generar presiones internas que son muy peligrosas, ¿no? Y pues no hay que exponerse. Normalmente, las condiciones bajo las cuales estas reacciones se llevan a cabo en el laboratorio, cuando gusten, ya regresando de la contingencia, pueden platicar con el doctor Ricardo Navarro, que trabaja precisamente con este tipo de técnicas, es que pues la temperatura máxima van a ser 120 grados centígrados, 140, 150 grados centígrados, y muy importante, no llenamos el reactor por completo, sino que primero usamos un vaso de teflón, un material químicamente inerte, que vamos a meter dentro del reactor de forma tal que no hay interacción directa con las paredes del reactor, que son de metal, que van a evitar corrosión, pero también van a evitar que participe en la reacción, ¿no? Y las paredes metálicas pueden ser catalíticas y podrían provocar que otro tipo de reacción ocurriera, ¿no? Bueno, entonces metemos dentro de un vaso de teflón hasta una tercera parte. Y hay gente que dice, ay, pero es que mi vasito es de 100 mililitros. Voy a preparar de una vez 100 mililitros porque así incremento mi rendimiento. Y como de todas maneras la reacción tiene que ocurrir en un largo intervalo de tiempo, a veces 24, 48, 72 horas, pues de una vez en 72 horas, pues ya tengo más producto en lugar de tener que hacer la reacción 2 o 3 veces. Si hacemos eso, lo que va a ocurrir es que el disolvente que se va a evaporar a altas temperaturas va a saturar por su presión de vapor el volumen del reactor, va a incrementar significativamente la presión interna y puede ocurrir con mucha probabilidad una explosión. Entonces, con una tercera parte de volumen ocupado por el sistema, tenemos 2/3 partes que pueden ser ocupadas por expansión
en fase gaseosa de, pues, el sistema en la parte líquida, y con esto disminuimos la presión interna, disminuimos las probabilidades de que ocurra un incremento peligroso de presión y por tanto las probabilidades de que ocurra un accidente se anulan, ¿no? No se anulan por completo, pero se disminuyen, ¿no? Bueno, les decía, Profe, ¿sí? Sí, diga. yo tengo una... ¿Por qué tarda tanto tiempo si las condiciones son tan críticas? Bueno, el principal motivo es, como el sistema no va a poder tener agitación, ustedes van a depender únicamente de procesos de difusión interna y nucleación en esas condiciones para que se formen núcleos de crecimiento y de ahí pues las partículas puedan crecer, ¿no? Entonces, esto normalmente es un proceso relativamente lento en las condiciones en las cuales se lleva a cabo esto, porque por el incremento de la presión, la difusión se ve limitada. Pero esto es muy bueno porque si disminuimos la velocidad con que los componentes van moviéndose, disminuimos las probabilidades de choques que van a generar eventualmente, algunos sí, algunos no, núcleos en crecimiento, y con esto pues podemos tener un control sobre la velocidad del proceso de crecimiento de partículas que genera partículas más homogéneas. Pero pues a veces son 48 horas, 24 horas, 72 horas, ¿no? Una estrategia que se puede utilizar es colocar semillas de crecimiento. Si ustedes ponen ya algo que ya está cristalizado dentro del sistema, pues las nuevas partículas van a crecer sobre las semillas, ¿no? Pero tiene que ver precisamente con las condiciones bajo las cuales el sistema solvotermal está trabajando. No son las mismas que afuera. Y esto pues afecta las velocidades de reacción. Pero paga muy bien, ¿no? Cuando digo paga es porque hace esto, ¿no? Este es el tipo de productos que pueden generarse por síntesis solvotermal. Productos con muy buena cristalinidad, con tamaño de partícula muy pequeño, y a veces, como está en esta micrografía, una de las cosas que van a estar ocurriendo durante el proceso de síntesis es, como está a altas temperaturas, dependiendo del disolvente o disolventes que ocupamos y de los precursores, algunos de estos se pueden descomponer térmicamente y al descomponerse generar productos gaseosos. Si ven esta micrografía, esta estructura es muy porosa y los poros que observamos se deben a que cuando estaba formándose el material, parte de los componentes que se volatilizan dejan canales, dejan poros. Entonces, esta es una técnica muy apropiada para generar materiales mesoporosos, por ejemplo, para aplicaciones en catálisis, ¿no? Precisamente lo que trabaja el doctor Navarro es generar sistemas mesoporosos, cristalinos, que son prácticamente imposibles de generar en otro tipo de aproximaciones sintéticas, ¿no? Pues bueno, tiene sus ventajas, tiene muy malos rendimientos, pero pues genera materiales de muy buena calidad, ¿no? Les decía, pueden ser hechizos, estos son hechos en casa. Nosotros hemos manufacturado algunos o hemos comprado componentes de tubería para armar algunos. Es peligroso, no es recomendable. Pero si hay dinero, pues pueden comprar uno comercial que puede llegar a costar hasta casi $1,000,000, ¿no? Pero bueno, dependiendo del presupuesto, pues es el tipo de reactor que puede uno utilizar para este tipo de síntesis, ¿no? Profesor, ¿Sí? aproximadamente el rendimiento en este tipo de, de preparaciones, ¿como de cuánto es aproximadamente? Mejora con el tiempo. Si ustedes incrementan el tiempo de 48 a 72 horas, pues puede subir del 50%. Pero, digamos, en corto tiempo pueden ser rendimientos de menos del 10-15%. Pero los materiales que se generan, ¿cuándo se generan? Wow. O sea, no hay ninguna certeza de que nada más por alta meterlos calidad dentro del reactor solvotermal vamos a tener un producto. No todos los sistemas van a reaccionar necesariamente y algunos pues van a tener que ser prueba y error. A ver, lo voy a poner ahora a esta temperatura para incrementar la presión interna a esto, ahora le voy a cambiar tantito el disolvente, la mezcla de disolventes, voy a cambiar el precursor, y cada uno de estos cambios en las condiciones puede tener resultados diferentes, ¿no? Pero muy importante, su vasito de teflón que cierre herméticamente al interior del reactor y cerrar esto herméticamente. Si no cierra herméticamente, después de 24, 48, 72 horas, regresan, dejan que esto atempere a temperatura ambiente, abren,
todo evaporado. En el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces es evaporado y todo esparcido por todas las paredes del reactor, ¿no? ¿Vale? Bueno. Otro tipo de síntesis que podemos usar también en el laboratorio es la síntesis asistida con microondas. Y aunque ahorita ustedes ya están pensando en lanzarse a la cocina para agarrar el microondas y sintetizar cosas, la respuesta es sí se pudiera hacer, ¿no? La única bronca es que tendrían que meterse con la parte electrónica del microondas y pues, buscar en el manual, si es que lo tienen, ver cómo apagar el sistema de sensor de temperatura, que es un sistema que controla que al interior de la caja de microondas la temperatura interna no esté por encima de un cierto límite de seguridad, ¿no? Que son aproximadamente, para la mayoría de los casos, entre 450 y 500 grados centígrados. Y eso le quita el chiste a utilizar un microondas comercial, ¿no? Pero si le saben a la electrónica, y no lo hagan en casa, por favor, ustedes podrían modificar un microondas comercial y con esto tener un sistema que pudiera utilizarse para hacer síntesis asistida con microondas, ¿no? Bueno, normalmente los comerciales que venden para hacer síntesis química trabajan en este rango de frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz, aunque por lo regular 2.45 GHz es la frecuencia más empleada, ¿no? ¿Por qué es importante la frecuencia? Ahorita deberá quedar claro porque precisamente con esta frecuencia nosotros podemos generar, digamos, efectos diferentes en los procesos de oscilación térmica de las moléculas contenidas dentro del material, ¿no? Lo que hace esto, y aquí hay una representación esquemática muy simple, no sé si ustedes antes habían visto por dentro bueno, cómo funciona esquemáticamente un microondas, pero hay un componente que se llama el magnetrón, que es básicamente una bobina que está hecha de manera tal que es capaz de generar pulsos electromagnéticos en el rango de las microondas, que al interior de una cavidad resonante, pues pueden moverse así porque van reflejándose y tienen sitios específicos a través de los cuales geométricamente pueden pasar a través de y pues ya dentro de la caja del microondas, pues digamos, irradiar algo, ¿no? Hagan de cuenta que esto que está en el centro es su bolsa de palomitas, ¿no? Pues bueno, el magnetrón genera el pulso a una cierta frecuencia de oscilación. Al interior de este sistema resonante, pues va reflejándose y pues va pasando a través de ciertas ventanas y va irradiando desde distintos puntos de una geometría el interior del horno y pues el alimento, lo que se está poniendo ahí, ¿no? De hecho, un experimento que pueden hacer si tienen a mano un termómetro de estos de mercurio o algún termómetro para tomar temperatura corporal, es poner en distintos puntos al interior de un microondas un vaso de agua donde ustedes sepan el volumen preciso de agua. Ustedes con el volumen preciso de agua y la capacidad calorimétrica del agua pueden a un tiempo específico, no sé, 50 segundos a máximo en su microondas, ver el cambio de temperatura inicial antes de que empiecen a calentar y después, y calcular la cantidad de energía que su microondas está suministrando en cada punto de la geometría, volumen interno de su caja de microondas, ¿no? Y con esto se pueden verificar una cosa que es a veces muy interesante, que no calienta de forma uniforme en todos los puntos. Y hay un punto donde la comida se calienta mejor, ¿no? Bueno, háganlo si quieren, pero con agua, sin desarmar su microondas, con la puerta cerrada, porque si no está cerrada, primero, como tiene un sensor de seguridad, no va a funcionar, pero si por alguna razón ya lo quitaron, va a empezar a irradiar microondas que pueden encontrar superficies metálicas, sobre todo en el rango milimétrico, sobre las cuales se van a concentrar y van a provocar una descarga eléctrica bastante grave, ¿no? Entonces no lo hagan. Háganlo con un vaso de agua y con eso pues pueden verificar en qué parte del microondas pues calienta mejor, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Como estamos trabajando en la región del espectro electromagnético que está por debajo del infrarrojo, acuérdense que en el infrarrojo las moléculas pueden absorber y vibrar. Y derivado de ese proceso de absorción en la región de infrarrojo, esa vibración provoca un incremento térmico. Bueno, en la región de microondas es similar, nada más que en lugar de que sea la parte de, en el espectro electromagnético, la región que provoca vibraciones moleculares,
es la región que provoca rotaciones y desplazamientos en los ejes cartesianos. Entonces tenemos desplazamientos en X, Y, Z y rotaciones a lo largo de X, Y, Z. Y estas pueden provocar también procesos de incremento de temperatura porque estamos provocando movilidad. Entonces, un incremento en energía cinética de las moléculas que absorben microondas es capaz de provocar un incremento en la temperatura de las moléculas que lo absorben. Ahora, no todas las moléculas van a absorber en la misma frecuencia microondas, por eso la frecuencia es muy importante. Cuando ustedes meten una bolsa de palomitas, lo que están calentando, o cualquier alimento que meten al microondas, lo que están calentando no es a las palomitas, están calentando al agua contenida en las palomitas, que empieza a vibrar al interior, digamos, del grano de maíz, y al vibrar incrementa la temperatura local y ¡pum!, explota y, digamos, y sale el kernel de almidón. Pero lo que están calentando no es el almidón, están calentando a las moléculas de agua, la humedad contenida en la semilla, y esto provoca, digamos, que truene la palomita y se forme la palomita, ¿no? Y esto lo hacemos precisamente a través de un fenómeno de interacciones dipolares con moléculas que necesariamente deben ser polares, como la molécula de agua. Si de entrada la molécula que está contenida en lo que ustedes quieren, digamos, calentar, no es polar, no va a ser excitable, ¿no? Hay materiales, después les voy a pasar una tabla, que tienen coeficientes de absorción de microondas en distintas frecuencias altísimos. Y esto puede permitir, pues, usar a estos materiales como agentes indirectos de calentamiento o a ellos mismos como los agentes que queremos calentar para provocar una reacción química. Por ejemplo, luego les mando un artículo que hicimos recientemente. Ustedes pueden calentar grafito en un microondas. La temperatura puede subir hasta 1500 grados centígrados. Se gasifica y a partir de eso pueden producir nanotubos de carbono. Entonces, hay métodos en donde podemos explotar la síntesis asistida con microondas para formar distintos tipos de materiales o hacer diferentes tipos de reacciones químicas, pero esto es importante, ¿no? Que existan interacciones dipolares con moléculas polares que van a provocar precisamente una oscilación de las moléculas en un campo eléctrico oscilante, de ahí la frecuencia, ¿no? Si cambiamos la frecuencia de oscilación, esto oscila más rápidamente y va a provocar un calentamiento más rápido, ¿no? Entonces, ese calentamiento molecular y la fricción que ocurre entre moléculas que están impactándose una con otras, pues va a provocar precisamente que el sistema incremente su temperatura. Y se acuerdan de las otras síntesis que hemos platicado, ¿sí? Yo tampoco yo también lo dejé de escuchar. ¿Qué pasó? No se escucha. ¿No se escucha? Se cortó por un momento, profe. Ah, bueno. No. Esa oscilación que puede ocurrir de las moléculas en el campo de radiofrecuencia. Ayuda. ¿Sí me escuchan? Profe. ¿Sí? Profe, Profe. profe. A ver, Permítelo. a ver, permítanme un segundo. Ya. Hola. Denme ¿Fue un por el segundo. gato? No, está todo trabado. ¿Fue por el gato? Sí, va por el gato. Que regresen todos. A ver, permítame. Oye, Brenda. Hola. A ver, Bueno. ¿ya? ¿Me escuchan bien? Ya prendan su cámara. Por su gato. Bueno, va. Entonces, las moléculas polares que están oscilando ahí en el campo La de tres todos su radiofrecuencia cámara. van a estar oscilando. Y Una, dos, tres. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, Dani, ¿No? ya de qué quieres tú solamente poner la cámara. A ver, Ya llegó. ¿Bajo el gato? ¿ya, vale? Por favor, diga que bajo el gato. Ay, sí, papi. No. No, luego te he trabado. Sigue trabado, ¿no? Sí, Ay, a trabado. ver, ya No, no lo veo. yo estoy hablando ahorita. ¿Quiénes de ustedes tienen cotorro? Yo. No manches, carnal, sácalo. Lo va a A ver, robar. No, es que está afuera, güey. le voy a poner el mute porque Mejor si no, apaga el mic. todos se van a estar Voy a escuchando. tu casa, Como Roberto, cinco, tu güey. cotorro. Ajá. Oye, A tranquilo. ver, Hoy se plana su cara. Ya le puse mute a todos para que no estemos escuchándonos, ¿sí? Ya. Cualquier cosa, aquí a través del chat, por favor. Bueno, va otra vez la presentación. Bueno, entonces les decía que pues estar las moléculas oscilando y golpeándose entre ellas
eso que va a provocar el No, pues incremento de internet la está fallando. temperatura. ¿Sí? Bueno, No lo escucho. sí, ya, a ver Su si sí lo internet están está, escuchando. nos Se decía está que cortando mucho, profe. baja banda. Es que probablemente estamos ahorita El teniendo internet cayó. mucho consumo del internet. A ver, si tenemos entonces este sistema, es muy distinto a hacer un calentamiento directo. En la diapositiva que estamos viendo ahorita, se ejemplifica. Cuando ustedes calientan, digamos, directamente, no se ponen un vaso de precipitados en contacto con una parrilla o están calentando agua en una olla, normalmente, pues, la zona de contacto externo con la flama o con la parrilla, pues va a provocar una corriente de convección, ¿no? Entonces, primero se calientan las paredes y de ahí se empiezan a mover rápidamente las moléculas por los cambios de temperatura y esto pues va provocando, digamos, que lo que se encontraba en contacto se difunde hacia el bulk y lo que estaba menos caliente, porque no estaba en contacto directo, se va difundiendo hacia las paredes y eventualmente después de un rato de calentamiento conductivo, pues el sistema va a tener, digamos, una temperatura homogénea, pero no es inmediato. Ustedes empiezan a calentar agua en una olla y en los primeros minutos podrían meter la mano a la parte central de la olla y no se siente tan Hola, caliente como en las ay paredes, ¿no? Enrique, super clase. Bueno, entonces en el calentamiento conductivo dependemos de las corrientes de convección y aquí está la imagen termográfica. La temperatura en la parte central, en las partes diferentes a las paredes, son menores que las paredes, ¿no? Entonces, este es un proceso de calentamiento que si lo usáramos para hacer síntesis de materiales, pues tendríamos, por ejemplo, que los materiales que se descomponen en las paredes se descomponen primero respecto a los materiales que se están en el centro, que van a irse descomponiendo conforme por las corrientes de convección se incrementa la temperatura. Y esto va a tener un efecto, ¿no? Porque si necesitamos tener un incremento de temperatura para descomponer al precursor, pues va a haber parte del precursor que se descompone primero, otra parte del precursor que se descompone después, y vamos a tener nucleación en tiempos diferenciados, crecimiento de partículas en tiempos diferenciados, y por tanto un producto con tamaños de partículas dispersos, ¿no? Pero cuando usamos calentamiento con microondas, las microondas atraviesan de forma homogénea y pareja todo el material y van a provocar un calentamiento mucho más homogéneo. Y esto es bueno porque entonces en todos los puntos de la geometría del reactor vamos a tener exactamente el mismo tipo de proceso de transferencia energética. Y entonces en todos los puntos el precursor se descompone térmicamente de forma homogénea al mismo tiempo, se nuclea al mismo tiempo, crece al mismo tiempo. Y esto pues, nos puede permitir generar materiales perdón, más homogéneamente estructurados en tamaño, nucleación que ocurre al mismo tiempo y, más importante, una transferencia de energía homogénea. Y además, muy importante, podemos prender y apagar el proceso de manera instantánea. ¿Cómo lo hago? Apago o prendo el pulso de microondas. Si yo digo, a ver, voy a mandar un pulso de microondas intenso, de alta frecuencia, por 10 segundos, esos 10 segundos será todo el tiempo en lo cual va a ocurrir. En cuanto terminan los 10 segundos, dejo de formar núcleos, dejo de descomponer cosas hasta donde quedó. Y eso me permitiría, por ejemplo, hacer síntesis controladas, donde hago una primera etapa, genero algo, lo recupero, cambio las condiciones, vuelvo a meterlo, hago una segunda etapa, pero todo de manera controlada, ¿no? Esto Bueno, este tipo de generaría sistemas va a requerir... más eficiente. ¿Perdón? Esto sería un proceso bastante más homogéneo que otros, ¿no? Muchísimo más, pero necesitamos tener la seguridad de que podemos contar con un reactor de microondas que sea seguro. Ahora, los microondas comerciales pueden serlo, pero no están hechos para eso. Sobre todo, no están hechos para las temperaturas que pueden generarse a través de una síntesis de microondas. Les ponía, por ejemplo, esta síntesis de nanotubos de carbono, donde la temperatura puede ser tan alta que se funde el vidrio y se generan plasmas. Entonces, estos plasmas normalmente son sistemas energéticos entre 900 y 1500 grados centígrados. Entonces, demasiada energía para una reacción típica, ¿no? Es peligroso. Pero para muchas otras síntesis,
el sistema puede ser bastante eficiente y va a generar, digamos, una aproximación muy buena y además en cortos tiempos de reacción y con muy buenos rendimientos. Esto hace muy atractiva la síntesis por microondas, incluso para aplicaciones comerciales. Podemos tener rendimientos del 100% y reacciones, por ejemplo, les decía de gasoil-termal, que puede tardar 48, 72 horas, reacciones que pueden terminar en 3, 5 minutos. Entonces, 48 horas contra 3, 5 minutos es un ahorro sustancial de tiempo, ¿no? Bueno, esto es, por ejemplo, una síntesis utilizando el método de microondas, donde aquí lo que estamos calentando es el agua, que es el medio en el cual los precursores están contenidos. Cuando calentamos el agua de forma local, esta agua transfiere la energía térmica a sus alrededores, entre ellos a las moléculas del precursor. Entonces, indirectamente, aunque no estemos calentando al precursor, el agua, el medio de dispersión, calienta a las moléculas del precursor, lo descompone, y de ahí, pues, podemos generar en distintas condiciones diferentes tipos de productos, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, comparado a los métodos tradicionales de calentamiento por convección, baños de aceite, baños de agua u otros, pues resulta, digamos, mucho más ventajoso en términos de la calidad del producto que puede generarse, ¿no? Un mejor control de la morfología, mejores rendimientos y menos tiempos de reacción, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque si estamos preparando materiales metálicos y estos materiales metálicos incrementan por el proceso de nucleación, crecimiento, su tamaño a un rango micrométrico, se pueden convertir en antenas que absorben los microondas y pueden provocar una descarga eléctrica. Entonces hay muchos también ejemplos en los laboratorios donde haciendo ese tipo de síntesis, pues después de hacerlas muchas veces, a lo mejor usando el mismo vasito o reactor, que para esto el reactor no puede ser metálico, tiene que ser un material transparente a los microondas y que aguante las temperaturas, puede ser cuarzo, puede ser vidrio, puede ser plástico, pero debe ser inerte. Se contamina y puede tener metalización. Y esa metalización puede eventualmente provocar descargas por las microondas que se absorben, que pues, puede fundir el generador de microondas, ¿no? Entonces hay que tener nada más cuidado con eso. Los sistemas comerciales están muy protegidos para eso y tienen alarmas para todo, pero pues si ustedes están pensando no usar un sistema comercial, sino una aproximación más de casa, digamos, pues hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Por ejemplo, sintetizar nanopartículas de óxido de zinc es relativamente facilísimo utilizando microondas. Las micrografías que vemos ahí son nanopartículas de menos de 100 nanómetros que están agregadas a su vez en ensambles de partículas que son mesoporosas, ¿no? Y a partir de descomposición térmica de microondas, utilizando acetato de zinc, que es un precursor muy barato, puedo producir nanopartículas de óxido de zinc mesoporosa prácticamente en pocos minutos, ¿no? Y es una reacción bastante versátil respecto a una síntesis tradicional. Por ejemplo, les platico para sintetizar óxido de zinc a partir de acetato de zinc por un método en fase líquida, que sería descomposición en condiciones alcalinas. La reacción puede tardar hasta 12 horas. Esta reacción que les muestro de microondas, en minutos, con rendimientos del 100%, es capaz de producir pues este tipo de materiales mesoporosos, ¿no? Que no se pueden producir utilizando técnicas, pues, digamos, tradicionales en fase líquida. Otra síntesis ya no es microondas, pero podríamos aplicar microondas, digo, si el sistema lo pudiera permitir en términos de los componentes que utilizamos, es utilizar materiales mesoporosos que al presentar ciertos tipos de cavidades, por ejemplo, aquí tenemos un material mesoporoso que pues, va a presentar, digamos, canales, ¿no? Estos tubos están aquí mostrados. Estos se pueden producir a partir de una oxidación anódica. Si están familiarizados un poquito con el trabajo de investigación que hace la doctora Mónica Cerro en su laboratorio, ella toma placas metálicas, normalmente de titanio, y las oxida en ciertas condiciones y genera nanotubos de dióxido de titanio. Bueno, estos tubos son así, canales huecos de longitudes que son, digamos, fácilmente controlables por las condiciones de electrólisis y en su interior uno puede guardar precursores
¿qué hace? Pues mete el material poroso dentro de una solución, los absorbe por capilaridad, y después lo que hay que hacer es descomponer o reaccionar a los precursores que están confinados al interior de la cavidad. Pues, por ejemplo, aquí una vez producida la cavidad, se cierra uno de los extremos, se rellena de un precursor, y ya una vez que los precursores reaccionan para formar el material, disolvemos las paredes del molde. Si el molde está hecho, por ejemplo, de dióxido de titanio o de alúmina o de otro material, pueden haber procesos físicos o químicos a través de los cuales lo destruimos sin destruir al material que está contenido dentro del molde, y con esto lo liberamos. Entonces, hace algunos años en laboratorio hacíamos esto, membranas de alúmina, metíamos nitrato de plata más un agente reductor. El agente reductor, a partir de nitrato de plata, lo reduce, entonces tenemos ahí plata en forma de alambres que quedan confinados al interior de las cavidades de los tubos, y la alúmina se disuelve fácilmente en hidróxido de potasio 2 molar. Entonces meten su membrana, que ya tiene nanotubos de plata, nanoalambres de plata contenidos en los tubos, en una solución 2 molar de hidróxido de potasio, se disuelve la alúmina, queda libre la plata, y entonces se puede recuperar de manera relativamente sencilla, ¿no? Entonces, la síntesis por hornaje es ocupar un molde, y este molde, que es un material mesoporoso, controlado en su morfología o no, pues puede ser utilizado para construir diferentes tipos de nanomateriales, ¿no? Otro tipo de síntesis es la síntesis biomimética. En la síntesis biomimética, lo que vamos a hacer es ocupar a la naturaleza para construir nanomateriales. Y esto, pues, relativamente es explotar lo que ya sabe hacer la naturaleza. Por ejemplo, muchas plantas son capaces de tomar metales que están disueltos en la tierra, en el suelo, los absorben a través de las raíces y los concentran, ya sea en raíz, en hoja, en tallo, en fruto, y al concentrarlos, los reduce químicamente. Entonces, si tenían, por ejemplo, contaminación metálica de hierro, de cadmio, de plomo, de alguna otra cosa, la planta va a biosintetizar nanopartículas de óxido de plomo, de óxido de cadmio, de óxido de hierro, que van a estar contenidos dentro de las hojas, del tallo, de los frutos o de la raíz, ¿no? Entonces, la naturaleza lo sabe hacer, y pues nosotros podemos también hacerlo. Ahora, lo podemos hacer cultivando una planta o un organismo que sea capaz de asimilar del medio al precursor y transformarlo biológicamente, por ejemplo, reducirlo, oxidarlo de forma controlada. O podemos tomar los extractos de los sistemas biológicos. Por ejemplo, toman una planta X y se hacen un tecito de, como todas las plantas van a tener ciertas sustancias químicas que actúan como agentes reductores, pues algo que puede ocurrir es que cuando se preparan ese té va a estar enriquecido con sustancias químicas que son capaces de reducir pues el precursor metálico que ustedes tengan en un vasito, y al hacerlo pues van a formar con un extracto biológico un nanomaterial, ¿no? ¿Sí? ¿Están siguiéndome? Ya los enmudecí, Sí, ¿verdad? Sí. Pero No. me escuchan. No, aquí andamos. Sí, seguimos escuchando. Bueno, entonces, bueno, esta es una manera relativamente fácil, y mucha gente se ha puesto a trabajar con distintos extractos de plantas o de incluso animales, procesos para preparación de diferentes tipos de nanomateriales, variando la temperatura, el pH, el tipo de disolvente, la cantidad del precursor, la concentración del agente reductor o mezclas de agentes reductores, ¿no? Pero de la síntesis biomimética podemos aprender muchas cosas para preparar diferentes tipos de nanomateriales. Por ejemplo, se pueden utilizar, ahorita que está de moda esto de los virus, los cápsides de los virus. Uno puede tomar la parte del genoma del virus, el gen, que, digamos, da las instrucciones a la maquinaria genética para construir las proteínas que se autoensamblan para formar la cápsula del virus, ¿no? Y esta cápsula, por lo regular, es una cápsula hueca porque al interior tiene que tener espacio para guardar, pues, el ADN, el ARN del virus, ¿no? Entonces, uno puede utilizar cápsulas virales huecas para, en el interior, como si fueran sistemas micelares, llevar a cabo
síntesis de nanomateriales o usarlos como sistemas de transporte y distribución de diferentes tipos de fármacos, ¿no? Entonces, podemos usar la aproximación de los virus, la aproximación de muchos sistemas biológicos para construir reactores suaves o sistemas de transporte suaves a partir de cápsulas virales, ¿no? Pueden utilizar moléculas biológicas que funcionan como agentes reductores, pero también pueden funcionar como surfactantes, ¿no? Entonces, hay muchos azúcares, prácticamente cualquier azúcar puede reducir y al mismo tiempo proteger la superficie, y al proteger la superficie, pues ya tenemos un agente surfactante que viene de un sistema biológico que ayuda a estabilizar y a controlar la forma de un nanomaterial, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, una de las aproximaciones biomiméticas, ¿no? Si quieren, luego les mando algunas lecturas para que puedan tener un poco más de información al respecto, pero bueno, es lo que vamos a platicar ahorita al respecto, ¿no? Y ya para cerrar ahorita esta primera presentación virtual, vamos a hablar de usar ahora el método sonoquímico. A diferencia del de microondas, ¿sí? ¿Sí? ¿La síntesis por biomimética tarda mucho o es rápida? Bueno, depende del tipo de síntesis. Por ejemplo, si ustedes se deciden a, voy a cultivar plantitas para que hagan el proceso de extracción, por ejemplo, en un suelo contaminado de algún metal, y de ahí que las bioacumulen y formen los nanomateriales, pues va a tardar lo que la planta tarda en crecer, ¿no? Entonces, esto se ha hecho, por ejemplo, en campos experimentales de suelos contaminados con plomo o con cadmio, que son metales pesados muy peligrosos, que vienen, por ejemplo, de residuos de baterías. Se ha crecido alfalfa, pero pues, el ciclo de crecimiento de alfalfa es grande, ¿no? Como experimento, ahorita que vamos a estar confinados, si tienen semillitas de alfalfa, pues pónganlas ahí en un poquito de tierra y después de una semana van a empezar que empiezan a aparecer los brotes. Después de otra semana, pues hay que ir midiendo cuánto crece el brote, cuánto va creciendo el tallo. La cuestión es que probablemente va a tardar como un mes, mes y medio, en que el sistema ya tenga un tamaño apropiado y que ya metabólicamente esté tomando, así absorbiendo del suelo los diferentes precursores metálicos y pues los vaya acumulando, en el caso de la alfalfa, en las hojas y el tallo, ¿no? Y después lo que tendrían que hacer es cortar la alfalfa, separar hojas, separar tallos, lavarlos, molerlos, calcinarlos y de ahí recuperar los nanomateriales. No es fácil. Digamos, en términos de rendimiento les van a salir miligramos por gramos de materia orgánica. Pero, pues digamos, para el propósito fundamental de quitar un metal pesado de un suelo de cultivo, pues funciona bien. Nada más que puede tardar semanas o meses, ¿no? En este caso lo que se buscaría, ya del lado también un poco de la botánica, serían plantas con qué características más o menos, como para aumentar la eficiencia. De preferencia que no sean comestibles, porque si no al rato llega alguien, ay, miren, alfalfa para mi licuado, y se lleva un tallo, ¿no? Se lleva un montón, ¿no? No, deben ser plantas que crezcan rápido, que no sean de uso comercial, que crezcan en condiciones difíciles, porque luego los suelos contaminados tienen pocos nutrientes, pHs ácidos o básicos, etcétera. Y bueno, pues es un área de investigación, ¿no? Entonces, plantas con esas características, pues pueden servir para remediación, para preparación de nanomateriales, pero pues también pues, para buscar nuevas estrategias que puedan servir precisamente para, en el laboratorio, pues tener nuevas alternativas para producción de nanomateriales, ¿no? Porque si ya ve uno qué tipo de planta puede hacer algo en particular, pues te metes ahora a ver qué tipo de sustancia química contiene y esto te puede dar a ti conocimiento de, en el laboratorio, en condiciones controladas, cómo llevar a cabo síntesis de nanomateriales. Por ejemplo, cuando las plantas absorben los distintos tipos de precursores metálicos, contaminantes o no, que estén presentes en el medio, una cosa que hacen es, dentro de las células de la planta, es acumularlo en vesículas. Y esas vesículas son técnicamente sistemas micelares, son sistemas coloidales. Entonces, ahí adentro son sistemas confinados, donde se controla el pH, donde hay agentes químicos que pueden funcionar para oxidar, reducir, etcétera. O sea, técnicamente las plantas hacen uso de
la estrategia de emulsión micelar para preparar nanomateriales. Entonces, bueno, pero no entendemos por completo cómo hacen a veces para preparar ciertos tipos de materiales. Y cuando estudiamos cómo las plantas, los organismos, porque también lo pueden hacer las bacterias, lo hacen, pues podríamos de ahí trasladarlo al laboratorio en condiciones controladas para hacer mejores síntesis, ¿no? Y además, síntesis que sean más amigables con el ambiente. ¿Vale? Bueno, en el método sonoquímico, ¿alguien sabe qué hora es? Esta cosa no me deja ver ahora. 45. Son las 5 minutitos. Bueno. 45. Ok. Vamos a empezar, pero no vamos a terminar probablemente el método sonoquímico, pero mejor seguimos con esto el próximo miércoles. Mientras tanto, bueno, ahorita siguen 34 conectados, los demás probablemente tuvieron algún problema, algunos han estado un poco erráticos en la conexión, parece que en sus casas se conectan, se desconectan, chequen las conexiones. Si tienen posibilidad del cablecito que a veces les dan con su módem para conexión directa, ponerlo, pónganlo porque esto les va a asegurar una conexión más estable. Chequen por favor en el portafolio, chequen los correos. Esta presentación va a estar subida más al ratito cuando las condiciones para subirlo me lo permitan y les voy a mandar la liga para que puedan accederla. Chequen, ya les mandé también en el correo que les envié ayer por la noche, chequenlo. El programa, la planeación de esta semana y pues también les voy a mandar la serie de actividades que tenemos que ir desarrollando en esta semana para que pues vayamos avanzando, ¿no? No recuerdo, pero por ahí ya también está marcado cuando vamos a tener un siguiente examen parcial, pero que va a ser para casa. Es individual, me lo van a enviar en formato PDF, por favor. Hay tiempo suficiente para que busquen en internet cómo transformar documentos de Word a PDF o imágenes a PDF, así que no hay pretexto para que me lo manden en PDF, por favor. Vamos a estar en contacto por esta vía para la parte de las clases virtuales presenciales. Pero, por favor, siéntanse en confianza, mándenme correos. Luego les voy a mandar, digamos, a ver si podemos generar un grupo de WhatsApp que sea privado nada más para esta clase y para la otra clase también, de manera tal que pues, podamos estar en contacto por cualquier duda o necesidad, ¿vale? Seguimos con este tema de preparación por método sonoquímico el próximo miércoles a la misma hora. ¿Sí, por favor? ¿Alguna duda hasta ahorita? No. No, Doc. Sí. Vale. Sí. Yo también tengo duda. A ver, dígame. ¿Cómo qué condiciones la planta tiene en cuenta? O sea, la temperatura, el pH o todo eso, ¿la planta toma en cuenta para hacer la síntesis o no se sabe? Normalmente las plantas se crecen en las condiciones usuales, ¿no? O sea, a una planta por lo regular, si la tenemos en el jardín, pues le da sol, le quitamos sol, le llueve, no le llueve. O sea, sufre procesos de estrés hídrico, procesos de estrés térmico, pero en un sistema controlado, pues a lo mejor la tenemos con ciclos de luz y sombra controlados, con su agüita irrigada en tiempos constantes. Esos son sistemas demasiado controlados. Lo ideal es que en las condiciones regulares de crecimiento de la planta, veamos cómo responde. Y la mayoría responde bien, ¿no? La mayoría, si no se muere por el proceso de absorber los precursores, va a ser capaz de inmovilizarlos y transformarlos, ¿no? Y esto en un curso posterior que probablemente tendremos, platicaremos por qué es que las plantas son capaces de hacer eso. Es un mecanismo de defensa. Aunque son cosas que no usan, son capaces de detectarlas y para defenderse, encapsularlas y convertirlas en algo que no les haga daño, óxidos insolubles o algún otro material, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Hasta cierto punto usan la naturaleza para erradicar un poco el daño que hicimos. Exactamente. Y ahora que estamos sufriendo las consecuencias de las cosas que hacemos, a ver si aprendemos más de la naturaleza, ¿no? ¿Ahora qué? Bueno, yo tenía Ajá, dígame. Una pregunta más. Hablamos también de, ¿cómo se llama? De rendimiento, pero en materiales porosos, si queremos una área superficial bastante larga o grande, ¿cómo podemos manejarlo? ¿En materiales mesoporosos para usarlos como sistemas para hormaje?
bueno, cualquier síntesis, pero que yo necesite, por ejemplo, un área superficial grande para absorber, por ejemplo. Bueno, normalmente lo que haces es tratar de diseñar la síntesis de manera tal que durante el proceso de formación del material se generen los poros, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? En Sol Gel lo que poníamos era un agente molecular que ocupe un volumen del espacio y por tanto el sistema por Sol Gel crece alrededor de, después descomponemos térmicamente al material que está generando los espacios y eso automáticamente genera el espacio vacío, ¿no? Entonces, es el diseño de la síntesis lo que nos ayuda a controlar la porosidad, ¿no? Y el tamaño de partícula, pues va a definir el área superficial máxima que puede tener cada una de las partículas y todas las partículas como material en conjunto. Ok, gracias. ¿Vale? Sí, les recomiendo que de las lecturas que están puestas en el portafolio, y hay algunas que ya les envié, les den un vistazo. En la serie de actividades que les voy a mandar más tarde, les voy a poner las sugerencias específicas de lecturas que podrían ser útiles para este tema de síntesis, ¿no? ¿Ok? Bueno, si se dan cuenta, Zoom nos dio, y creo que lo está haciendo por la contingencia, más tiempo que el de los 40 minutos. Así que vamos a poder estar haciendo las clases más o menos en el tiempo normal, de forma tal que pues no vamos a tener que interrumpir a los 30 minutos, ¿no? ¿Vale? Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda, echen un correíto, por favor. ¿Vale? Que tengan buen día. Vale, profe. Gracias. Gracias, bonito día. Gracias. Igual, doctor. Gracias, Doc.